Dia, pessoal. Mais um evento aí que a Vitec está fazendo hoje, né? Começamos aí alguns eventos, né? Novamente aí via web, para poder informar vocês sobre algumas soluções aí que a Vitec está trazendo, né? São soluções aí que podem ajudar aí muito o povo de manutenção, né? Hoje nós vamos ter aí esse webinar, vamos chamar de seminário, né, o início de um seminário, da solução para recomposição de estruturas em máquinas críticas, né? Na realidade, a Vitec, né, vendo aí esses problemas com relação à estrutura, e a gente da Preditiva, né, vocês imaginem, a grande vilã, né, vamos chamar assim, das vibrações indesejáveis, né, a parte estrutural, né, das nossas máquinas, né? E vendo que a gente tem muito problema disso, né, nós fomos convidados pela Alphatec, né, que é uma empresa aí que já está no mercado aí há bastante tempo, vou falar exatamente o tempo dela depois, né? E a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, né? E resolvemos, então, fazer esse evento, né? Esse seminário, e esse seminário vai ser dividido em duas etapas, ok? Lembrando aí, para vocês colocarem na agenda, né? Vai ser uma etapa hoje, né? Dia 8, vai ser mais ou menos a duração de 1 hora, né? Vai ser uma visão geral sobre a solução Alphatec, né? E dia 29/6, ainda 29 de junho, né? A gente vai fazer outro, também com duração de 1 hora, começando às 9 horas, né? Sobre a apresentação de casos de sucesso. Então, a gente vai falar um geral agora e depois mostrar alguns casos de sucesso aí, para a gente poder deixar bem amarrado essa tecnologia, né, e saber aí aonde empregar, né, e todas essas outras coisas. Pois bem, nós vamos falar um pouco agora sobre a Alphatec, né? A Alphatec, ela existe desde 1977, ela está na Europa, né? E é uma empresa especializada em produtos e serviços de alta qualidade que melhoram a qualidade das fundações, tá ok? Então, assim, eu não vou falar muito mais sobre a Alphatec, porque o Carlos, o nosso convidado aí, né, o Carlos Aliaga, eu até agradeço, muito obrigado, Carlos, pela sua presença e pela sua disponibilidade, né? O Carlos Aliaga, ele é engenheiro mecânico, né, engenheiro especialista em grout, né, ele tem uma vasta experiência na parte estrutural, ou em estruturas, né, e atualmente ela atua na Alphatec, né, como gerente de projetos, né, da América Latina, né. Então, assim, ele tem uma experiência em diversas indústrias de negócios, com todos relacionados ao setor de engenharia em diversos países diferenciados também, né. Então, assim, o Carlos, ele vai falar para a gente aí todas essas novidades, né, e benfeitorias mesmo que a Alphatec pode fazer aí na sua estrutura. Eu solicito o seguinte, que durante o evento, vocês vão tendo aí as perguntas, vocês podem ir selecionando a pergunta aí nesse itemzinho acima aí, P e R, que seria perguntas e respostas, que eu vou gerenciando essas perguntas todas aqui, e mais para o final do evento, eu passo as perguntas para o Carlos, tá ok? Vamos combinar dessa forma aí. Tá joia. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Carlos, né? E bom evento para todos. Até mais. Até daqui a pouco. Buen día, muchas gracias Luis por la introducción. También agradecer a Julieta y a todo el equipo de Vitec por hacer posible este webinar. A nosotros nos pone muy feliz que también tengamos hartos asistentes, así que muy agradecido a todos los asistentes por participar. Y bueno, como dijo Luis, mi nombre es Carlos Aliaga, he estado trabajando en Alphatec por ya más de 7 años y hoy día les voy a hablar sobre la experiencia que tiene Alphatec en la instalación y la aplicación de grouting para equipos dinámicos. Todos son bombas, compresores, equipos rotativos y equipos recíprocos en general. Para hacer un resumen de lo que conversaremos, primero les hablaré un poco sobre la vida de un activo, después revisaremos los estándares internacionales que hay sobre
la aplicación del grout, el montaje de máquinas, cómo tienen que ser las especificaciones para el montaje de estas máquinas críticas. Después veremos un poco cuál es el propósito del grouting. Hablaré sobre qué significa el sistema de montaje, para luego pasar a un comparativo entre el grout ceméntico y el grout epóxico, ver sus beneficios y por qué nosotros abogamos por el uso del grout epóxico. Después revisaremos cómo es el proceso del grouting, todo lo que se necesita hacer para hacer un montaje correcto de una máquina que está en movimientos rotativos o recíprocos. Luego veremos cómo se hace una reparación de cimentaciones. Ahí hablaremos también un poco de por qué se deberán hacer reparaciones de cimentaciones, cuáles son sus modos de fallas y qué cosas se pueden hacer en una cimentación. Y finalmente, como resumen de todo lo que se expondrá acá, haremos un listado de cosas que nosotros tenemos que estar atentos a un equipo para ver si es que el problema de vibración o de desbalanceo que tiene está asociado a su sistema de montaje o a su cimentación. Así que sin más, voy a empezar con la vía de los activos. Esta es la clásica curva PF, que es la Potential Failures, Functional Failures, pero esta es la curva extendida para mostrar que la condición de un activo crítico en el tiempo depende de muchos factores y no solamente de cómo es su condición mientras está en operación. La condición depende mucho del diseño de este activo. Si es que está diseñado para la potencia que va a necesitar o para el proceso en el cual está. Otro aspecto fundamental para el activo crítico es la instalación y a quién se hace la comisión, por supuesto, de esta instalación. Ahí están involucrados los EPCistas y también directamente la gente que hace el montaje de estas máquinas. Y bueno, cuando el activo se pone, empieza su ciclo de vida, empiezan, por supuesto, las vibraciones, el desbalanceo, sutura de piezas, pueden haber resonancias con otros equipos en la planta, hay problemas de contaminación, ya sea por aceite o químicos, por el proceso que está teniendo, y por supuesto el operario influye sobre la condición de este equipo. Hasta que, bueno, ya empezamos a ver una falla potencial, que sería esta parte de aquí de la curva, donde, bueno, nosotros y sobre todo la gente que está especializada en el monitoreo de condición de equipos, empieza a hacer medición de vibraciones, medición de aceites, empieza a hacer medición de temperaturas de los bearings o de los rodamientos, hasta que, bueno, el equipo falla. Y ahí empiezan las preguntas de por qué falla, por qué está fallando el equipo, cuál es la causa. Ahora, ¿qué pasa con los equipos que están vibrando? Bueno, se sabe que un equipo que está con alta vibración es un equipo que está con alto consumo de energía. Esto nosotros lo hemos visto en la literatura, donde hablan de que durante la vida de un activo, el 87% de su consumo es sobre la energía. Y mientras más vibra un activo rotativo o recíproco, más energía está consumiendo. Y al consumir más energía, por supuesto, esto se traduce en un costo mayor en dinero. El cuadro de arriba a la derecha muestra cómo a mayor desalineado del equipo, aumenta su costo de mantenimiento. Y abajo a la derecha es una tabla que hizo una organización en una planta donde vio que solamente un 7% de los activos de máquinas rotativas, estos son motores, bombas, solamente un 7% estaba dentro del margen aceptable de la alineación. Por lo que, por supuesto, todo el resto de las máquinas estaban con un sobreconsumo energético. Bueno, las máquinas fallan de la curva que les mostré anterior, empiezan a fallar por distintas razones. La máquina empieza a vibrar, puede haber un problema de
de alineación, de los rodamientos o de los cojinetes. También las coplas pueden estar dañadas y esto produce también problemas en su sistema de aislación o los sellos y empiezan a botar aceite o el producto que están moviendo. Nosotros no somos los únicos que hablamos sobre la importancia de una buena alineación. Hay gente reconocida en la industria de la confiabilidad y de la medición de vibraciones que dicen lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos gente que dice que las bases son muy importantes para tener una correcta alineación en la máquina. Así como también los skids o los bastidores son muy importantes que estos estén rígidos al momento de hacer el alineado de los activos. Y bueno, ¿qué pasa con los estándares internacionales? Por suerte, tenemos aquí 4 actores principales que hablan sobre cómo tiene que estar montado un equipo, los procesos previos que tiene que tener la cimentación para hacer un correcto montaje. Bueno, aquí nosotros siempre abogamos a la API, que es la American Petroleum Institute, que sacó la recomendación 686, donde habla claramente cómo tiene que ser el diseño de la cimentación, cómo tiene que ser el vertido del grout, y también hace recomendaciones sobre placas bases y cómo tiene que ser el montaje. Luego de ahí tenemos otras organizaciones que se han preocupado también en reforzar el uso del grout epóxico y cómo tiene que ser su forma de hacer la instalación. Esto debido a que existen muchos fabricantes de equipos y existen muchos EPCistas e instaladores y cada uno tiene su propio método. Entonces lo que hacen estas instituciones es tratar de organizar y empezar a poner líneas de cómo esto se tiene que hacer. El grout es algo que se inventó ya en los años 40. Las resinas epóxicas fueron parte del boom de las nuevas tecnologías que se sacaron de los subproductos del petróleo. Ya por el año 57 en Houston, unos ingenieros tenían problemas con un compresor y querían ver una forma distinta de hacer la instalación de esto. Así que lo que ocuparon fue mezclar una resina que se ocupaba para proteger el piso y esta resina la mezclaron con un agregado, que es una gravilla, y ocuparon eso como grout entre la cimentación y el compresor para mejorar la adhesión del equipo sobre la cimentación. Y bueno, y a este invento le llamaron el epoxy grout. Bueno, ya por el año 73, el dueño de Alphatec, Mr. Giles Goldsboro, que es el fundador, él se encontraba trabajando en Japón en la empresa Exxon y ellos tenían una licencia para fabricar grout epóxico y se pusieron a hacer reparaciones de unidades generadoras de la empresa Mitsubishi. Como este era un negocio muy pequeño para los estándares de Exxon, lo que hizo el dueño de Alphatec fue, bueno, crear Alphatec y empezar a hacer el negocio de reparación de cimentaciones y montaje de maquinaria con grout epóxico. Como pueden ver, ya para recién el año 96 salió la primera publicación en la API, que era la institución que les estaba mostrando antes, donde sacó la RP 686, que fue la primera institución que dijo, bueno, todo equipo rotativo y recíproco debe ser montado con grout epóxico. Es por eso que también vemos muchos equipos antiguos con unos 35, 40 años de antigüedad que están con sus cimentaciones con problemas. Bueno, de ahí más adelante vinieron otras instituciones a sacar también su voz respecto a cómo se deben hacer las instalaciones. Bueno, ¿y cuál es el propósito del grout? Nos preguntaremos, ¿cierto? Bueno, lo que se llama en la industria es el sistema de montaje de una maquinaria. Aquí tenemos un ejemplo de un compresor donde se visualiza todo su sistema de montaje, que este corresponde primero al manto, que sería la parte inferior de la cimentación. Luego viene el bloque principal y de ahí tenemos el grout epóxico, que es lo que soporta
el equipo y hace la transferencia de la energía que produce. La energía es la vibración, ¿cierto? Es lo que transfiere esta vibración hacia la cimentación. Otra parte fundamental del sistema de montaje son los pernos de anclaje, y depende si el equipo también está montado sobre placas base, sobre un bastidor o sobre un skid, o directamente sobre el grout. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos sistema de montaje. Ahora, como les decía, la máquina tiene cierta masa y tiene cierta vibración. Eso significa que es energía que se está transmitiendo, que se transmite ya por el choque, el grout, hacia la cimentación. Y lo que hace la cimentación es absorber esta energía. Es un símil a cómo se diría la disipación térmica, pero esto es disipación de vibraciones. Y bueno, los pernos de anclaje también, lo que hace todo este sistema de montaje es comprimir el equipo con la cimentación, que es lo que nosotros podemos ver a la derecha como un ejemplo con esta prensa, que en el fondo hacer que todos estos sistemas estén conectados y trabajando al unísono. Bueno, ahora vamos viendo parte por parte. Por el grout. El grout, su función principal es sostener la máquina y transmitir las vibraciones de la máquina hacia la cimentación. Aquí tenemos un ejemplo donde hicimos una reparación, donde se puede ver nuestro grout epóxico AT800, que es de color verde, en un compresor en la parte donde están las botellas. La API 686, como les comentaba, tiene dos capítulos muy importantes. Uno habla sobre la cimentación o la fundación respecto a cómo tiene que ser su tamaño, cómo tiene que ser diseñada esta, y también un capítulo de cómo deben ser instaladas las placas bases. Ellos dicen, a no ser que se especifique otra cosa, toda maquinaria debe ser instalada con grout epóxico. Y bueno, dicen que en el caso del grout ceméntico, tiene que ser solamente utilizado como un material de relleno y ojalá solamente para máquinas estáticas donde las solicitaciones no sean tan altas. Ahora, la otra parte del sistema de montaje muy importante son los pernos de anclaje, y hay mucho que decir sobre los pernos de anclaje. Por ejemplo, el largo importa mucho. Tener una correcta aislación del perno de anclaje, ya que esta parte que se aísla del perno de anclaje es donde se permite el estiramiento del perno cuando se hace el apriete, que en el fondo lo que hace es un efecto de resorte, y es lo que está tirando hacia abajo el equipo. Hay conceptos de diseño del perno de anclaje sobre cómo este tiene que estar construido, sus calidades, tener preocupación sobre que los pernos no se estén corroyendo. Y también un detalle es que pernos de anclaje se cortan más seguido por falta de apriete que por exceso de apriete. La GMRC, que es la Gas Machinery Research Council, una entidad europea, también tiene algo que decir sobre esto, y ellos lo que empezaron a darse cuenta es que todas estas terminaciones de los pernos de anclaje con terminación L, J, placas cuadradas, que se ponen en la parte que está embebida del perno de anclaje, son terminaciones indeseables, porque estas producen concentradores de tensiones, y los concentradores de tensiones inician grietas. Estas grietas después llegan a la superficie y lo que hacen es atraer la contaminación externa como agua o aceite hacia la cimentación. Así que estos son elementos que están que dicen que por favor no lo sigan usando. El típico concepto es que un perno con terminación J o terminación cola de pescado va a resistir mejor, pero la verdad es que es algo que se debe evitar. La API también hace un comentario sobre los pernos de anclaje. Ese aislamiento que les mencionaba en la diapositiva anterior, la API, por ejemplo, dice tiene que ser el aislamiento del perno de 10 a 15 veces el diámetro del perno. ¿Qué pasa con la cimentación, la parte más grande de todo este sistema de montaje? Bueno, el tamaño sí importa cuando estamos hablando de la cimentación. Como les comentaba,
La cimentación absorbe la energía, las vibraciones del equipo, por lo tanto, mientras más grande es la cimentación, mejor va a absorber estas cimentaciones. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser la cimentación? Bueno, se dice que de 5 a 10 veces el tamaño para una máquina recíproca. Nosotros, por nuestra parte, y Mr. Giles Osbro dice con su experiencia que una buena fórmula para calcular si la cimentación es adecuada es decir que deben haber 30 kilogramos de cimentación por cada kilowatt en máquinas rotativas y 100 kilogramos de cimentación por cada kilowatt en máquinas recíprocas, por ejemplo, compresores. Ahora, esta es una forma de visualizar de cómo una cimentación de concreto absorbe las vibraciones. En esta imagen de la izquierda se ve como una imagen, perdón, como una señal es absorbida en la cimentación y como la misma señal es disipada en una estructura de fierro. Entonces, lo que nosotros queremos obtener con la cimentación es que las vibraciones se vayan finalmente absorbiendo en la cimentación y no se queden en la máquina. La otra parte del sistema de montaje son las placas bases o los skids, o también llamados los bastidores, donde van montados las máquinas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es la placa base y esta tiene que estar muy bien alineada antes de hacer el vertido del grout. Generalmente, lo que se recomienda es hacer el alineado con los jack screw, que son los tornillos de nivelación. Nosotros también tenemos un método patentado que son los AlphaPad, que en el fondo es un gato hidráulico que también lo utilizamos para nivelar la placa base antes de hacer el vertido del grout. Aquí, por ejemplo, un caso de la alineación de un compresor que se encuentra in situ, donde nosotros hicimos la reparación del grout existente y hicimos la alineación del equipo con los AlphaPad, que son los que se ven acá. Los AlphaPad están conectados a un sistema hidráulico para levantar cada una de las partes del compresor y hacer el alineado. Ahora también aquí hay un extracto de la API RP686 donde hace recomendaciones de cómo deben estar las placas bases. Por ejemplo, ellos dicen que sus esquinas deben estar redondeadas 50 milímetros. Esto es el mismo concepto de la terminación de los pernos de anclaje. Cuando se tienen ángulos rectos son concentradores de tensiones. Entonces, las placas bases deben ser redondeadas para evitar iniciación de grietas. También se menciona que tiene que haber una holgura entre el perno de anclaje y la parte de la máquina de al menos 3 milímetros. Y en lo posible evitar los shims o las cuñas por debajo del equipo, ya que estas pueden ser propiciadoras de contaminación por aceite o oxidación por debajo del equipo. Este es un ejemplo de un pedestal que no se encontraba en plena conexión con la parte de la losa. Este es un pedestal de un ventilador de tiro forzado y aquí hay un video hecho con amplificación de movimiento, una tecnología relativamente nueva, donde se ve lo que en el fondo hace es amplificar el movimiento relativo entre las partes. Y aquí se puede ver cómo el pedestal está vibrando distinto a cómo está vibrando la base. Y lo que nosotros aquí hicimos fue una completa reparación del pedestal y hacer una conexión entre pedestal y el manto de la cimentación. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las diferencias sobre el grout ceméntico y el grout epóxico. A la izquierda, este es un ejemplo de un motor Mitsubishi. Por los años 70, Mitsubishi hizo harta investigación para encontrar el mejor tipo de grout ceméntico, pero el grout ceméntico tiene muy baja resistencia a la compresión y se corroe muy fácil, se deteriora muy fácil cuando está en presencia de aceite, se va degradando.
y la imagen de la izquierda es un grout completamente degradado por contaminación de aceite, sin mencionar también que aquí hay cuñas que se utilizaron por debajo para hacer el alineado. A la derecha es un ejemplo mucho más reciente de hace 2 años, donde un estanque de acumulación de aceite a alta temperatura, Ingeniería decidió usar un grout ceméntico y este falló miserablemente a los 2 meses debido a la dilatación del estanque y a la temperatura a la que estaba sometida. Un grout epóxico puede resistir hasta 120 grados Celsius de temperatura para máquinas estáticas, y para máquinas dinámicas aguanta muy bien hasta 80 grados Celsius. En este caso, este estanque estaba trabajando, por lo que recuerdo, a unos 56-60 grados Celsius. Así que también ahí nos llamaron para hacer un recambio de ese grout ceméntico por un grout epóxico. Otro ejemplo de problemas del grout ceméntico. A la izquierda es una unidad generadora de 10 megawatts, donde nuestro equipo tuvo que hacer un regrout, que esto es mediante picado por martillos neumáticos del grout existente para ir reemplazándolo por grout epóxico. Aquí, como se puede ver, el equipo lo vamos sosteniendo con los AlphaPad, que son este sistema de gatos hidráulicos que le estaba comentando delante. La foto a la derecha muestra cómo todo un pedazo completo de grout ceméntico se sacó de un equipo rotativo más pequeño para demostrar que este tiene muy poca adhesión también entre la cimentación y el equipo. También ahí lo que pueden ver es contaminación por aceite, que hace que esto se vaya degradando. Bueno, a la izquierda lo que se ocupaba también mucho en la industria, ahora ya no tanto, es agregar en el grout ceméntico partículas de hierro para mantener el volumen de esto, que no se produzca el efecto de rechupe que existe en los cementos. Pero al agregar estas partículas de hierro, también lo que sucede en el tiempo es que esta se empieza a oxidar, y la oxidación hace aumentar más el volumen, y al aumentar el volumen del grout mueve la placa del equipo, lo que en el fondo lo que está haciendo es desalinear el equipo, y de ahí empiezan los problemas de vibración. A la derecha también pueden ver cómo toda la oxidación por debajo de la placa base de este equipo hizo que se desalineara completamente fuera de los márgenes. Este es un estudio antiguo que se hizo de dureza, de comparación entre un grout epóxico y grout ceméntico. Como pueden ver, cuando está sometido a aceite a alta temperatura, la dureza de un grout ceméntico simplemente desaparece, y un grout epóxico aguanta la contaminación por aceite, como así también contaminación por otros tipos de químicos como ácidos. También se hizo ya por los años 60, pero esto sigue válido para hoy día. Se hizo una comparación de instalación de un equipo con grout ceméntico versus con grout epóxico. Ustedes a lo mejor sabrán en sus industrias que cada cierto tiempo los equipos que están instalados con grout ceméntico tienen que ir reparándose, tienen que ir sacando ese grout ceméntico y reemplazándolo por un nuevo grout. Bueno, cuando se hace con un grout epóxico, como este tiene mejor resistencia al corte, mejor resistencia a la compresión, no es necesario hacer este reemplazo cada 3 años o cada 5 años. Lo que a la larga es un beneficio tanto por el uso de gente para hacer este reemplazo y las paradas innecesarias del equipo. Bueno, ¿cómo es el proceso del vertido del grout? También hay cosas muy importantes que hablar sobre esto, ya que la industria se suele invertir mucho tiempo en el diseño de la máquina, en la parte del proceso que va a cumplir la máquina, pero luego se manda a hacer el proceso del grauteado a la empresa que ofertó más barato, lo que puede significar que la gente que está haciendo
el vertido del grout no sepa estas recomendaciones que comentábamos de antes de la API de la GMRC para hacer un correcto vertido de grout. Bueno, para hacer el vertido del grout, lo primero es preparar la cimentación. Este es un ejemplo que después lo hablaremos en la segunda parte del seminario, como caso de éxito, donde se hizo una completa reparación de este pedestal, que es donde está montado el sistema de impulsión de un molino SAG. Aquí se puede ver que primero se hace la preparación de la cimentación. Se quitó aquí el motor que estaba sobre un bastidor con el piñón de ataque y se picó toda la superficie de la cimentación hasta llegar a la cimentación limpia. Luego se extrayeron los pernos de anclaje y aquí ya pueden ver que están los nuevos pernos de anclaje con su sección aislada que llega de 10 a 15 veces el diámetro del perno. También aquí están 3 puntos de inyección, que es un sistema de inyección de resina hacia dentro de la cimentación, que les hablaré más adelante, que también es parte de la reparación. Y acá se ven cómo están los 4 alfa pads, aquí, que son los que van a recibir el nuevo bastidor para posteriormente hacer el vertido del grout. Este es cómo tiene que estar la preparación de los pernos de anclaje, como les mencionaba. Este es la caja de cigüeñal o el crankcase de un compresor. Como pueden ver, el perno de anclaje está aislado para permitir el estiramiento. Otra parte muy importante y muy recomendable que también lo hace la GMRC es ocupar los super nuts o los super bolts de la empresa Norlock. Lo que hace esto es, en el fondo, es estirar el perno de anclaje y evita la parte de la torsión del perno, que sería con las tuercas comunes que se utiliza. Porque lo importante del perno de anclaje es que tenga un estiramiento, más que el torque. Y aquí, bueno, otro ejemplo de cómo tiene que estar el perno de anclaje antes de hacer el vertido del grout. El caso de la derecha es una unidad generadora de 10 megawatts en una planta de energía, donde se ve que toda esta sección de acá del perno es la que está aislada, que sería la acá, que es la parte donde va a haber el estiramiento del perno al momento del apriete. Que hemos visto también de preparación antes de hacer el vertido de grout. Seguramente ustedes a lo mejor lo han visto en equipos antiguos, que por debajo de la máquina se pone una tuerca y esta tuerca la utilizan para ir haciendo el alineado del mismo equipo. Claro, se hace muy fácil hacer el alineado así, pero el problema es que cuando después se hace el vertido del grout y se quiere hacer el apriete por arriba del perno, en realidad no se está haciendo nada de apriete y no se está logrando la tensión del perno y hacer que el equipo esté presionado, como lo habíamos mostrado en la imagen anterior. Y esta es una técnica que se usaba antiguamente y que la vemos mucho cuando hacemos reparaciones, sobre todo de equipos antiguos. Es impresionante ver que incluso empresas de ingeniería de reconocido nombre en sus planos recomendaban ocupar una tuerca por debajo de la placa base para hacer el alineado. Bueno, y como resumen en específico de los pernos de anclaje, la GMRC dice ojalá usar el diámetro máximo permitido del perno de anclaje, usar el largo máximo que se pueda para un perno de anclaje, hacer que los pernos de anclaje estén con la técnica que se llama roller treat en vez de que el perno esté maquinado. También evitar las terminaciones en J y en L, como lo habíamos hablado, y evitar placas en la parte inferior del perno de la parte que está embebida. Este es un ejemplo donde una empresa tenía una máquina de precisión que estaba instalada sobre la cimentación y claro, como era una máquina de precisión, cuando la empezaron a utilizar no pudieron hacer lo que necesitaban hacer, ya que la máquina se perdía su alineación porque estaba instalada directo sobre la cimentación. Así que nosotros lo que hicimos fue acá
poner nuevas placas base, como pueden ver aquí, con sus bordes redondeados, según recomendación de 50 milímetros, y bajo todos los aspectos que les mencioné antes, los pernos aislados por su parte de abajo, y después esta parte va con grout epóxico. La otra parte importante antes de hacer el vertido del grout es la alineación de las placas bases. Aquí tenemos un ejemplo de los alpha pad que están por debajo del bastidor para hacer el alineado. Y aquí, bueno, los pernos de anclaje que están aislados. Una vez que ya hacemos el alineado, puede ser ser por métodos de medición óptica para la lectura de esto, o también puede ser con los web deflection para medición del cigüeñal, por ejemplo, de compresores. También hay métodos más modernos de hacer el alineado con máquinas de nivelación láser, y cuando ya está dentro del alineado y dentro de los parámetros de alineado que nos recomienda el fabricante, se puede hacer ya el proceso del grouting, que es hacer un encofrado en la cimentación y en la parte donde está la máquina, y este encofrado tiene que estar muy bien sellado, que eso es importante también, y eso es de destacar cuando no se utiliza gente que está acostumbrada a trabajar con estos materiales, ya que el grout epóxico fluye mucho más que, por ejemplo, un cemento. Entonces, pueden haber problemas que si el encofrado no está bien sellado, se empieza a perder el material y el equipo no queda bien grouteado. Es importante que el grout fluya bien, hacer el vertido desde una sola posición, cosa que no se formen bolsones de aire por debajo del equipo. Y bueno, por supuesto, de ahí hacer una medición de dureza a las 24 horas de hacer el grout para corroborar que esté completamente curado, para luego empezar a hacer el apriete de pernos. Bueno, ese fue cómo se hace el proceso del vertido del grout. Ahora hablemos un poco de las reparaciones de las cimentaciones. Primero, habría que mencionar por qué una cimentación deberá repararse. El concepto es que una cimentación de concreto se construye una vez y después ya no necesita mantenimiento o no se tiene que hacer nada más, y es simplemente un bloque de cemento. Pero la verdad es que durante el funcionamiento de una máquina, la cimentación puede sufrir varios deterioros. Uno de ellos es las grietas verticales debido a la expansión térmica del equipo. Si bien el acero y el concreto tienen un coeficiente térmico de expansión parecido, el ratio no es o la tasa de expansión no es la misma. Entonces, cuando la máquina entra en servicio, se pueden empezar a producir grietas verticales, como se ve acá. Otro fenómeno que podemos tener en la cimentación es lo que se llaman las cold joints o las juntas frías. Esto se produce que cuando se está construyendo la cimentación, los distintos camiones mixer van vertiendo el concreto, y cada uno de estos vertidos que se producen, si es que hay demoras entre uno y el otro, lo que pasa es que al final no hay una conexión molecular entre una capa y la otra. Las dos caras están en contacto, pero no están en contacto molecular. Y este efecto lo que produce es que cuando tenemos el equipo arriba vibrando, estas juntas frías lo que producen es un efecto de espejo, y hacen que las vibraciones del equipo se queden en la parte de arriba de la cimentación y se devuelvan al equipo, lo que hace un aumento de vibración del equipo. Aquí tenemos un ejemplo de inyección de resina, que le hablaré un poco más adelante, y se ve cómo la resina epóxica fluye por estas juntas frías. Aquí, de hecho, nosotros medimos el largo por el ancho y por el alto, y da más o menos los mismos 8 metros cúbicos que tenía cada uno de los camiones mixer. Otra razón de por qué se forman estas juntas frías es porque una cimentación, en realidad, para, por ejemplo, un compresor, necesita una cierta configuración. El encofrado no se puede hacer todo de una, y ni el vertido. Entonces aquí nosotros tenemos el manto principal, tenemos un pedestal que es para soportar el motor y el pedestal para soportar el compresor. Nosotros aquí fuimos a esta planta a revisar cómo estaba esta cimentación, y nos dimos cuenta inmediatamente que en esta parte de acá había
una junta fría muy notoria porque ya estaba botando aceite y este aceite venía de la parte superior que venía filtrándose por el perno de anclaje. Muy fácil de notar ahí. También nosotros hemos medido el efecto de las juntas frías. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí dos sensores y mandamos una señal, esta señal tardará cierto tiempo y cuando nosotros ponemos los sensores en una posición donde sabemos que hay una junta fría, la señal tarda más porque tiene que ir a buscar donde hay una conexión, generalmente donde está el enfierrado, para que llegue a la otra parte del sensor. Esta es una forma muy fácil de mostrar a los clientes de que ahí hay una junta fría. No. ¿Cómo arreglamos las juntas frías? Se preguntarán. Para eso tenemos el método de inyección de resina. El método de inyección de resina, lo que se hace en la cimentación es hacer una perforación con las testigueras o las core drills, generalmente de 65 milímetros de diámetro, y en esta perforación introducimos una barra de refuerzo adosada con tubos de cobre. Luego esto se rellena con arena limpia y se hace un tapón de grout. Para luego hacer inyección de resina, llenar todo esto con resina y el tubo de ventilación. Una vez cuando ya vemos la resina salir, cerramos el tubo de ventilación y empieza a aumentar la presión interna y la resina empieza a buscar las grietas o las juntas frías para salir. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un pedestal de una cimentación de un generador, donde, por supuesto, aquí hubo una sección de la cimentación y luego se siguió con la siguiente sección y no se usó un puente de unión, por lo que aquí había una junta fría muy notoria porque la resina está fluyendo por esta. Este es un video donde se resume de cómo son los tubos de inyección. Ahí está la barra de refuerzo con los tubos de cobre que se está introduciendo dentro del el hoyo previamente realizado con las core drills. Se mete la arena limpia y se pone el tapón de grout epóxico. Esto para evitar que la resina fluya por la parte superior. Ahí hay una bomba neumática donde se hace inyección de resina a alta presión. Generalmente se llega a unos 250 a 300 bar. Y aquí hay un time lapse de cómo la resina empieza a fluir por las grietas o juntas frías. Por los años 70, 80 se hizo una prueba de cómo fluía la resina. Lo que se hizo fue un trabajo de inyección de resina y luego se hizo un corte en la cimentación y se midió cuánto era la penetración de la resina, lo que daba una penetración de 20 micras o 0.02 milímetros en una grieta. Cuando estamos haciendo el proceso de inyección de resina, a veces esta empieza a fluir por una cara y es casi mágico. Empieza a salir la resina por lugares donde uno a veces ni piensa que hay grietas. Y bueno, este otro trabajo de un turboventilador donde tenían problemas de vibración, se dieron cuenta que la cimentación era muy pequeña para el tamaño del equipo y la potencia del equipo, así que lo que hicieron es agregarle más peso a la cimentación, que en el fondo lo que hace es absorber mejor las vibraciones, pero el nuevo concreto no estaba en conexión con el concreto antiguo, porque no se usó un puente de unión. Un puente de unión es poner una capa de resina antes de hacer el vertido del concreto nuevo. Así que lo que nosotros hicimos aquí fue hacer perforaciones para hacer la inyección, que son las que están en amarillo. Hicimos la inyección de resina y empezó esta, por supuesto, a fluir entre el concreto antiguo y el concreto nuevo. También hacemos inyecciones localizadas para grietas más pequeñas con estos nipples. Y bueno, básicamente la inyección, estas perforaciones tienen que ir de la parte superior, cruzando todas las juntas frías, que son las que tenemos marcadas aquí con rojo, hasta llegar a la parte de abajo de la cimentación o el mat. Cosa que luego de hacer la inyección, toda la cimentación funcione como un bloque monolítico y sea adecuada para absorber las vibraciones. Aquí está el equipo Alphatec haciendo las perforaciones con las testigueras o las core drills.
Y también otra parte de la reparación de las cimentaciones es la reparación de pernos de anclaje. Aquí tenemos un ejemplo de recambio de perno de anclaje donde se picó la esquina y se cortó el perno de anclaje, se puso un manguito y se reemplazó por una extensión nueva de perno de anclaje. Ahora los pernos de anclaje, ¿por qué fallan? Bueno, estos se van corroyendo y van perdiendo su diámetro y al momento de hacer el apriete normal, estos cortan. Así que también es importante hacer de vez en cuando reparación de pernos de anclaje. ¿Cómo extraemos estos pernos de anclaje? Bueno, utilizamos también las core drills para extraer el perno entero y luego ser reemplazado por pernos nuevos. Aquí otro ejemplo de reparación de la caja cigüeñal o un crankcase de un compresor donde el equipo fue desmontado, la cimentación fue picada, se cambiaron las placas bases y luego fue grauteado con grout epóxico AT800. Como pueden ver aquí, placas bases redondeadas y el uso de super bolts. También otro trabajo que se hace en las cimentaciones de reparación es poner barras a compresión para que la cimentación esté trabajando comprimida. Bueno, estas son las extracciones de los core drills para también analizar cómo está la cimentación, cómo está el tamaño de grano y también a veces se puede visualizar si es que hay grietas o juntas frías. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo encontrar fallas en la cimentación, ya que sabemos que es importante cómo se tiene que hacer el montaje y que las cimentaciones pueden fallar, por supuesto. Aquí otro video de esta nueva tecnología de amplificación de movimiento, donde se puede ver claramente que una parte superior de la cimentación no está en conexión con la parte inferior de la cimentación. Esto es lo que yo les hablaba del efecto de espejo de las juntas frías. Entonces, ¿qué cosas pueden estar, cómo nosotros podemos darnos cuenta que nuestra cimentación puede estar fallando? Bueno, que el equipo esté con exceso de vibración o durante el tiempo las vibraciones empiecen a aumentar. Por supuesto que las vibraciones de un equipo dependen de, por ejemplo, la calidad del rodamiento, si es que los rodamientos, los bearings o los cojinetes están utilizando una grasa o un aceite adecuado según el fabricante. Pueden tener problemas de sello, quizás el operador no está manejando bien el equipo, pero en general, cuando ya descartamos que no son problemas, por ejemplo, de los rodamientos, el exceso de vibración puede estar asociado a un problema de la cimentación. Si nuestra cimentación está contaminada con aceite, bueno, también esa es una alarma para pensar de que el problema no es el equipo, sino es más bien el sistema de montaje. Hay que mirar la condición de las placas bases, cómo están estas, si es que están redondeadas, si es que no hay grietas. Revisar la documentación técnica. ¿Para qué revisamos la documentación técnica? En el fondo lo que hacemos es revisar de los planos cómo están los pernos de anclaje, qué tan largos son los pernos de anclaje, la relación de potencia, volumen de la cimentación también es muy importante. De los planos podemos también anticipar dónde pueden haber juntas frías. Bueno, la cimentación tiene grietas, también hay que poner un ojo en eso. Y también recomendamos mucho usar amplificación de movimiento, motion amplification, o también se llama motion magnification. Ya le han puesto varios nombres. Esto ayuda mucho, ya que un análisis de espectro de vibraciones a veces no es tan fácil determinar de que el problema es la cimentación. Con un video como este uno puede llegar a la parte de gerencia, es decir, está claro que el problema de la vibración del equipo no son los rodamientos, sino es la falta de conexión de una parte de la cimentación con la otra. Bueno, con inspecciones visuales a veces es muy fácil ver si que la cimentación tiene problema. Este es un horno de clinker en una cementera donde se puede ver cómo el aceite está fluyendo por una junta fría y también por una grieta vertical. En el lado derecho, esta es una cimentación nueva, el motor ni siquiera ha sido montado y ya nosotros nos podemos fijar por el cambio de decoloración de la cimentación que aquí hay un vertido que se hizo en un día distinto del vertido que se hizo acá. Entonces posiblemente aquí a futuro vamos a empezar a ver una junta fría.
Las placas bases también, como les comentaba, ángulos rectos son concentradores de tensiones y los concentradores de tensiones son iniciadores de grietas. Así que esto a la larga lo que hace es permitir la contaminación dentro de la cimentación. A veces queda muy claro que el grout ha fallado. Este es un compresor de oxígeno donde también la corrosión y el grout ha fallado completamente. Aquí lo mismo, el grout con grietas. Entonces, si este equipo está presentando altas vibraciones y estamos viendo que hay grietas, bueno, entonces hay que empezar a ponerle ojo a esto. Aquí otros ejemplos también de grietas en las placas bases o en la superficie del grout. Bueno, como resumen final, yo les diría que si en sus plantas tienen problemas, están teniendo problemas de vibraciones y por más que hagan cambios de rodamientos, bueno, la parte mecánica, el equipo está vibrando mucho, le está costando mantener el alineado, hacen el alineado del equipo y al par de meses el equipo se desalinea de nuevo. Si es que los rodamientos o los cojinetes están empezando a calentarse o tienen sobretemperatura, esa es por la parte mecánica, bueno, se tienen que empezar a preocupar que quizás es la cimentación. Por la parte de la cimentación, tienen que estar fijándose en las grietas, si es que esta está contaminada con aceite, si es que hay colores, diferencias de colores en la cimentación. Y en la parte del grout también tienen que revisar si es que su equipo fue montado con un grout epóxico o con un grout ceméntico. Es importante saber quién hizo el trabajo del grauteado, si es que lo hizo una empresa competente o simplemente usaron un maestro porque él sabe ocupar cemento, y también ver de la documentación si es que el proceso del grout se hizo bajo recomendaciones como por ejemplo la API RP 686. Y bueno, eso fue todo lo que nos gustaría enseñarles y comentarles sobre lo que significa hacer un proceso de grout y los efectos que este tiene sobre la cimentación. Obrigado, Muchas gracias. Sí, ahora Luis y... Eu que te agradeço aí, Carlos. Muito obrigado pela apresentação, né? Bem clara, né? Mas nós temos algumas perguntas aqui. Então a gente pode abrir para as perguntas agora, né? Perfeito. Ok. Então, assim, o Cláudio, ele fez uma pergunta aqui que... Poderia repetir a relação entre peso do concreto e a potência do equipamento? Sí, como comentaba, equipos de alta potencia, equipos rotativos y recíprocos, nosotros mantenemos una regla de que por cada kilowatt de potencia del equipo para máquinas rotativas se deberá usar 50 kilogramos de peso de la cimentación. Hay una relación entre la potencia y el volumen de la cimentación. Y lo mismo para máquinas recíprocas, ocupar 100 kilogramos de cimentación por cada kilowatt de potencia del equipo. Ok. Beleza. E a outra pergunta é como é garantida a ancoragem de um parafuso reto e não em formato J? Perdón, ¿cómo? Como se garantiza o enclave de um perno reto não em formato J? Bueno, las terminaciones en J o cola de pescado o otro tipo de terminación del perno, cuando uno está haciendo el apriete, esa terminación puede hacer que el perno ceda un poco. Cuando es un perno recto, completamente roscado, el grout tiene la resistencia suficiente para hacer el anclaje de este perno. Nosotros hacemos muchas instalaciones solamente con el perno y en algunos casos también, bueno, los ingenieros de planta, cuando están un poco más preocupados, lo que también dice la GMRC es que se puede poner una tuerca abajo y si se va a usar una golilla, esta golilla tiene que ser una golilla de alta resistencia y con un espesor bien grande, de alto espesor. Cosa de evitar que cuando se está haciendo el apriete del perno, este empiece a ceder. Así que
cuando se está usando un grout epóxico, no hay problema de que no haya una terminación en J o cola de pescado o terminación con placas cuadradas. Ok, ok. A outra pergunta, então, nos casos onde a junta está contaminada com óleo, como garantimos que a resina injetada fará uma ligação eficaz? Bueno, nosotros tenemos, a lo mejor vieron ahí en Slice que usábamos una resina de inyección, la AT342, pero también tenemos una resina que es la AT370, que es una resina que cura mezclada con contaminantes, como por ejemplo aceite. Lo que se hace cuando estamos haciendo la inyección es inyectar resina a alta presión. Lo primero que vemos es cómo la resina empieza a fluir por las juntas frías o por las grietas y empieza a fluir resina sucia, resina negra, pues la resina empieza a botar el aceite y después empezamos a ver la resina de color ámbar y nosotros decimos, bueno, ya se sacó, por así decirlo, el aceite que está dentro de la cimentación y ya queda una resina más limpia dentro de la cimentación. Aún así, la resina AT370 cura con contaminante como aceite. Así que al final sí se logra el efecto de un correcto curado y una conexión de las dos caras. Ok, ok. Uma outra pergunta do Felipe. O Felipe, ele disse que ele está fazendo o câmbio de um moinho em uma unidade na empresa dele, ok? Ujú. Acontece que os chumbadores serão novos, tanto diâmetro quanto posição, ok? Nesta situação, a Alphatec executa a especificação dos chumbadores, da resina y executa os serviços? Sí, nosotros no solamente somos fabricantes de la resina epóxica, sino también somos instaladores o o especializados en hacer el proceso del vertido del grout. Entonces, lo que nosotros proveemos no es solo los productos, sino también tenemos contactos con empresas para proveer los pernos de anclaje y hacer la parte del montaje. La parte de alineado siempre es bien sensible. Nosotros el alineado lo podemos hacer nosotros o lo hacemos en conjunto con el operador final, cosa de lograr un correcto alineado antes de hacer el vertido del grout. Ok. Felipe, então é tudo mesmo, tá ok? Então, assim, tem parceiros que fazem tudo, que executam até a parte do serviço. A resina eles fabricam, executam o serviço e também faz a parte da especificação, se necessário for, ok? Beleza. O Cláudio agradece. Obrigado, Cláudio, ok. Tem uma outra pergunta aqui. Como garantir, né, como garantizar o nivelamento com a recomposição da resina? ¿Cómo garantizar un nivelamiento con la resina? Exato. Quando se adiciona resina, ok? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros hacemos inyección de resina, es parte de toda una solución para arreglar el sistema de montaje. Cuando, sobre todo en máquinas antiguas, que están ya con problemas de altos problemas de vibración, generalmente la solución no es solamente una, por ejemplo, inyección de resina. También lo que se sugiere es hacer un cambio de pernos de anclaje o un regrout. Entonces es un paquete lo que en el fondo lo que se hace en el equipo. Se hace inyección de resina y se hace un regrout, que en el fondo es picar con martillo neumático el grout existente que puede estar contaminado o deteriorado o con grietas. También hacer una limpieza de la cimentación. La cimentación absorbe aceite y el aceite degrada el cemento, lo que hace cuando el cemento se está degradando, pierde su propiedad de compresión y cuando uno está haciendo el apriete de perno, en el fondo lo que está haciendo es bajar la placa base y al haber ese movimiento de la placa base se pierde alineado. Entonces,
a veces no es solamente enfocarse, por ejemplo, con la inyección de resina, sino también con hacer el cambio del grout y posiblemente hacer un cambio de perno. Ahora la inyección de resina es en la cimentación, así que cuando hacemos solamente trabajos de inyección de resina, este no afecta el alineado del equipo. Ok, ok. Ok, entendido. Então, né, gente, tem que fazer toda a parte do grout também, para poder ter e garantir um nivelamento perfeito antes da resina, ok? Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais uma. O que é necessário de informações para a Alphatec, né, começar uma discussão ou começar um projeto com um cliente, ¿ok? Bueno, me imagino en el caso de que ellos ya tienen un equipo que está con problemas de vibración o desbalanceo o que no están logrando la alineación adecuada, nosotros lo que primero hacemos, que era el resumen, es empezar a analizar la información técnica. Nosotros lo que hacemos es mirar los planos de montaje. Calculamos cuánto es el volumen de la cimentación versus el peso y la potencia del equipo. En los planos de montaje podemos ver también el largo del perno de anclaje. En los planos deberá siempre ir especificado que el perno tiene que ir aislado, en los planos tiene que ir especificado el grout que se va a usar. Por supuesto miramos si es que ellos se dijeron si es un grout ceméntico o epóxico. Entonces, bueno, eso nos va dando una idea. Lo otro también es la inspección visual, es importante. Entonces le pedimos al cliente si nos puede por favor mandar fotos. En la foto se puede ver claramente si es que hay grietas, qué tan contaminada está la cimentación, si es que hay juntas frías. Y lo otro también a veces por supuesto, para equipos, esto nosotros siempre estamos hablando por supuesto de equipos críticos, que son las partes más importantes del proceso. Entonces, siempre en general ya hay estudios de medición de vibraciones. Entonces, con los espectros de vibración, uno puede ver si es que hay problemas que están asociados a los cojinetes o a los rodamientos, o si es que el problema, según cómo está la onda de vibración, está asociado a una pata coja o a soltura mecánica. Entonces, el conjunto de esas tres cosas, fotos, planos y quizá algún informe de vibración, nosotros ya podemos empezar a hacernos una idea de si es que efectivamente el problema es de la cimentación o es de otra cosa. Ok, ok. Enviar então um projeto que tenha. Ok, tranquilo. Mais uma. O Michel, ele coloca assim: qual a máxima resistência à compressão da resina, ou MPa? Sí, bueno, generalmente hay distintos fabricantes de resina epóxica y están todos alrededor de los 120 megapascales a la compresión. Ok. Sí. Ok. E o tempo de cura para atingir esta resistência? Lo típico de nuestra resina es 24 horas para el curado. Sin embargo, también tenemos otras formulaciones que pueden curar tan rápido como en 8 horas, en el caso que se requiera hacer un apriete o empezar a continuar el montaje y la maquinaria, porque la parte de la reparación de la cimentación y el vertido es una parte de todo el proyecto. Depende de qué tan deteriorada esté la cimentación, si es que se hace un desmontaje completo del equipo y luego de hacer el vertido y el curado se tiene que volver a montar todo el equipo lo más rápidamente posible. Así que sí, lo normal son 24 horas, pero también tenemos un producto que puede curar a las 8 horas y en general el apriete ya se puede hacer al siguiente día, desencofrar y empezar a trabajar sobre el montaje de la máquina. Ok, graças. Uma nova pergunta é: como funciona o AlphaPad para nivelamento de placas de base? Bueno, los AlphaPad son gatos mecánicos, ¿cierto? Y lo que se hace es un pistón con adentro un aceite. Este es un pistón de acero inoxidable que se pone debajo de las placas base. Depende del
Opa, Luiz. Andy, Provavelmente travou para ele, né? Travou para ele, né? Ok. Eu acho que ele caiu. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um minutinho, gente. Parece que teve um problema de internet lá com o Carlos. Mas... Ok. E a AlphaPad, então, ele estava dizendo que a AlphaPad é tipo um macaco hidráulico, né? Que ele vai suspendendo e vai colocando essas coisas. Mas vamos deixar ele retornar. Se não retornar, era a última pergunta, e eu encerro e faço eu esclareço essa pergunta por mensagem para o fórum, tá ok, gente? Para todos vocês, ok? Travou geral, né? Que ele tá Agora saindo. ele saiu. Vamos ver aqui se ele entra. Só um segundo, viu, pessoal? Mas bem interessante, né? Eu gostei muito da solução aí, todos estão assistindo, e assim, é uma solução que passa da parte de projeto, né? Ela parte na parte do projeto, ela vem com a solução com relação à montagem, depois a manutenção, né? E na manutenção a preditiva entra assim de sola, né? Porque o que a gente tem visto aí pelo Brasil, né? E acho que nem pelo Brasil, pelo mundo, né, visto aí a quantidade de estruturas aí que tem as vibrações indesejáveis, como eu falei no início, e que pode afetar muito esse trabalho nosso, né, porque muitas vezes a gente perde muito tempo e essas vibrações indesejáveis, ela vai, na realidade, diminuindo a vida útil dos componentes rotativos, né, tá? Então, a gente precisa tentar, né, de uma forma aí, a gente achou a Alphatec, assim, uma empresa bem profissional, com o que eles fazem, entendeu? E aí eu acho que é um negócio bem bacana. Então, aí esperamos que a gente tenha trago para vocês aí uma novidade, né? Nós estamos à disposição de vocês, né? A Vitec, então, é o braço, né, da Alphatec no Brasil, tá ok? Juntamente também com nossos representantes, com Giana, no Rio Grande do Sul, Benfica, aqui em Minas, o Cláudio, no Rio de Janeiro, e diretamente nas outras regiões, o Vitor, em São Paulo, Santa Catarina, e outras regiões diretamente com a Vitec. Né? Ele então, voltou, Luiz. Voltou? Cadê? Vamos lá. Aqui, já está presente aí. Não estou vendo ele, não. Acho que ele está mutado. Carlos. Isso, ele está mutado. Ahí sí. Agora sim. Opa, Carlos. Sí, Luis, no sé Eu qué pasó. estava enrolando aqui, eu estava enrolando para a sua volta. Estaba de lo mejor hablando y se cerró. Ok. Então, estamos falando sobre como funciona a AlphaPad, ok? Los alfapat, sí. No sé, ¿en qué parte quedaron? Bueno, parto de nuevo. Los alfapat es... Todo. Ok. Los alfapat es un gato hidráulico, en el fondo es un pistón de acero inoxidable que se pone debajo de las placas bases o del equipo, y con un distribuidor de mangueras de aceite de alta presión, lo que se hace es empezar a mover cada uno de los alpha-pad para nivelar la placa base. Se puede lograr una muy buena precisión con los alpha-pad, y también se juega haciendo apriete o soltura del mismo perno para lograr la nivelación. Una vez que ya está nivelada la placa base, bajo los parámetros del fabricante, el pistón queda ahí con aceite, ¿cierto? Se hace el encofrado, se hace el vertido del grout, y una vez que el grout cura, cuando ya está duro, se libera la presión del aceite del alpha-pad, y el pistón deja de hacer presión o deja de sostener la placa base, y la placa base queda descansando en el grout. Y ese, bueno, es la funcionalidad del alpha-pad. Entonces, ese es otro método distinto a usar los tornillos de nivelación. Ok. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Então, assim, vamos fazer o encerramento, porque agora não tem mais perguntas, né? Mas foi muito boa a sua apresentação. Muito obrigado, né? Graças pelo seu tempo, pela sua apresentação, né?
E, pessoal, nos vemos novamente no dia 29/6, às 9 horas, né? Com uma segunda etapa da apresentação, ou da apresentação do Carlos, que seria, então, todas as soluções com relação à parte de casos de sucesso. Então, ele vai apresentar sobre casos de sucesso, né? E aí a gente vai acompanhando isso aí, no dia 29/6, às 9 horas, tá ok? Então, assim, o Hendrik pediu para dar um recado, que quem já se inscreveu no primeiro já vai receber automaticamente o link para a segunda apresentação, tá ok? Então, aí vocês podem ficar tranquilos aí quanto a isso. No mais, eu agradeço a todos vocês, né, a participação, o tempo de vocês, e vamos nos falando aí até dia 29, tá ok? Muito obrigado a todos aí, tá joia? Um abraço, até mais, gente. Tchau. Perfecto, chao, muchas gracias.